acá hay conductos y acá hay fibrosis, ¿no? Fibrosis con células macrófagos mononucleares y fibras colágenas. La siguiente. Bueno, el proceso crónico por lo general puede, ¿cómo les explico acá esta diapositiva? Secuelas, dice. Persistencia hasta la muerte somática. ¿Qué va a querer decir la doctora? Persistencia hasta la muerte somática, lógico, pues. Persistencia hasta la muerte somática del agente agresor, debe ser. Bueno, puede ocurrir posterior a la diseminación de agentes infecciosos. Sí, también. Ese es cierto. Muchas de las veces destruyes al agente agresor, pero no quiere decir que después te reinfectes. Y algunas veces pasa eso. Se reinfecta y sufre infecciones como a repetición. Eso lo hemos estado viendo nosotros a partir del año 80 con esta enfermedad del SIDA, que a veces no daba resultados y entraban en el proceso de cronicidad muchas de las lesiones que había, ¿no? Basado en esto, ¿no? Puede ocurrir posterior diseminación de los agentes infecciosos, ¿no? De la siguiente. Ya. Antiguamente se ha tratado un poco de clasificar los procesos inflamatorios y a veces surgieron nombres. Entonces hablaban de inflamación crónica serosa, de fibrinosa, de supurativa, de eosinofílica, dependiendo de lo que estaba ocurriendo ahí. Ya, dependiendo de eso. Entonces así le han ido poniendo estos nombres. Necrotizante, granulomatosa, le ponían esos nombres en etapa antigua, ¿no? Entonces en base a lo que veían, ¿no? Serosa porque había líquido, fibrinosa porque había la fibrina, fibras colágenas, supurativa porque estaba eosinófila porque había muchos eosinófilos. Ahí creo que hay un desarrollo de eso, ¿no? Bueno, inflamación fibrinosa se forma así como nata, se sale, uno puede tocar, como telita sale. Y parece filante, ¿no? Toda la parte de lo que está de la parte de inflamatoria o pus organizada, le decimos a veces. La siguiente. Eso, bueno, lo vemos en los procesos del cardíaco. Esto es musculatura cardíaca. Acá está la parte de lo que es la fibrina, como tractos así rosados. Acá hay el edema, todo este es el edema. Entonces eso hace que el pericardio, se supone que el corazón debe expandirse y el pericardio debe expandirse, ¿no? Pero cuando está así se vuelve duro y el corazón choca y no lo deja, entonces a eso le llamamos pericarditis constrictiva, digamos. ¿Y cuál es el líquido pericardial? También es producido, hay un líquido normal que es un volumen, ¿no? ¿Sabe usted la cantidad? No lo sabe, yo le dije, seguro la anatomía. Sí. Ya, pero no se acuerda. Entonces, cuando eso excede, ahí es el problema. Entonces, ahí es Pero si usted se recuerda de la clase anterior, ¿estuvo en la clase anterior? Sí. Le dije que había un proceso de inflamación. El proceso de inflamación hay salida de líquido. Eso se llama edema. Entonces, eso va a aumentar la cantidad de líquido que hay. Si te aumenta la cantidad de líquido que hay normal o lógico es por situación mecánica nada más, es que te va a disminuir el volumen. Ese es el líquido. Te disminuye el volumen en líquido. Encima de eso, todo el proceso de la capa del pericardio ha sufrido una inflamación y en el cual el proceso de reparación fue excesivo, se hace una fibrosis. Entonces, ¿qué se forma? Se forma una coraza. Y no es elástica para lo que va a expandirse. Entonces el corazón necesita expandirse, choca, no puede, al no poder no expulsa bien el contenido sanguíneo porque es un factor hemodinámico, mecánico, por física nomás, pues usted tiene que ir pensando en eso. Encima de eso, agregue usted el líquido todavía que tiene ahí encima, entonces ¿cómo va a estar ese corazón? Por más que usted le dé cardiotónicos para aumentarle la fuerza,
no va a poder, porque no es que está un techo ahí, eso tiene que abrirlo. Ahí es donde entra la operación, ya la ayuda con los cardiovasculares, les sabe un poquito para aumentarles el techo, para que pueda salir. Por supuesto que lo bombardean con antibióticos y lo bombardean con corticoides para romper esa fibrina que se está ocurriendo ahí. Ya vamos a ver. Si usted sabe bien su inflamación, es lógico que usted va a dar un tratamiento hacia ello. Si usted no sabe su inflamación, es lógico que no va a saber qué cosa dar. Oye, ¿qué le das para esto? Ah, no, le doy corticoide. Ah, ya, corticoide. ¿Cuánto? Una ampolla pone. Ah, ya, le pongo una ampolla. Pero, ¿para qué? ¿Sabe usted para qué? ¿Sabe usted qué es lo que quiere hacer? Esa es la diferencia del médico, que tiene que dar lo que tiene que saber. ¿Para qué? No porque el otro le dijo. ¿Estamos? Ya. Entonces ahí vamos a entrar en idea. Ya. Entonces acá le estoy enseñando lo que se ve. La siguiente. Entonces a veces hay procesos que supuran, se ven tejidos, se ven tejidos muertos, están más acumulados. Eso se ve mucho en lo que son los procesos de osteomielitis. Ya, la siguiente. Decapita, tírale un poco de agua, tira la cabeza. Ya, es la inflamación supurativa. Cuando ustedes vean inflamación supurativa, de hecho que van a ver células muertas y de hecho que van a ver ustedes neutrófilos con bastante necrosis. La siguiente, ya, esta es la imagen que vimos al inicio. Esta es la inflamación no supurativa, ¿no? Entonces acá se ve pocos glóbulos blancos en la luz, pero el septum alveolar está ampliado, pero ahí no se puede ni respirar. Pues es que al no poder respirar es como un ahogo. Eso iban a aprender ustedes en semiología, se llama la disnea. O disnea de esfuerzo, que le dicen. Inflamación linfocítica no supurativa es lo mismo, a veces están con neutrófilos. La siguiente pasa. Vamos a ir pasando rápido. Los abscesos, acúmulos. Siguiente pasa. Ahí están los abscesos. Mayormente acá en el corazón, abscesos. Y esto que se ve así como manchas moradas son colonias de gérmenes, ¿ya? Sino que el microscopio tenía que poner un aumento de mínimo para poder ver qué tipos que son, bacilos, cocoides, ¿no? Pero eso así se ve. El resto todo está destruido, no se va a precisar bien. Ahí está el absceso, hacen a veces colecciones hacen, claro, y bueno, fístula porque tratan de salir, pues eso a veces vemos en los ganglios, cuando vemos a los abscesos y las fístulas que tratan de salir hacia la parte de la piel, le llaman escófula, ¿no? Escófula, antiguamente le llamaban así. ¿Qué es por tuberculosis? La siguiente. Las úlceras, bueno, son discontinuidad de epitelio, hay una excavación y por debajo está formando proceso agudo, proceso crónico, más tejido de granulación, más fibrina, ¿no? La siguiente pasa. Ahí están las úlceras en yeyuno, eso bueno, lo vemos lo más frecuente es en tifoidea, ¿ya? La tifoidea, que es como complicación, la tifoidea hace esto, ¿no? Hace estas ulceraciones. Y destruye la parte lacerosa y por supuesto todo el contenido de aquí pasa hacia el peritoneo de la peritonitis, por eso es que mataba antes la fiebre tifoidea por la complicación. La enfermedad de la tuberculosis también intestinal también hace lo mismo, ¿ya? Hace lo mismo, también hace ulceraciones. Ahí también hay una serie de enfermedades también que hacen ulceraciones, ¿no? Las parásitos, amebas, amebiasis, algunos otros gusanitos también que se meten también haciendo huequitos. La siguiente. Ya, ahora en la inflamación crónica granulomatosa. Cuando entramos a esto, el granuloma, estas células son macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, todos tratan de englobar, como les he dicho, la siguiente pasa, con una parte central necrótica, ¿no? Entonces, todas estas están englobándose, pero tratan de formar lo que llaman fagocitosis, hay falla de la digestión, muerte muchas veces de todos los agentes linfocitarios,
y de nuevo refagocitosis, siempre me confundo. La siguiente. Esto es una especie de englobamiento que se da no solamente en procesos de infecciones, también se da en micóticos. Esto de la tuberculosis está dentro de ello, la lepra también dentro de ello, esto está en el proceso de parasitosis, ¿no? También puede ser por material extraño, por los hilos, puede ser por cualquier otro tipo de agente que esté ahí permanente en los procesos inmunológicos, también mucho lo vemos. Y a veces, esto tiene correctivo de cierto también pueden encontrarse en procesos de inmunodeficiencia, aunque la inmunodeficiencia casi no hace granuloma. ¿Por qué está eso puesto ahí? Inmunodeficiencia primaria por ausencia o malfunción. Eso me falta ir a leer, voy a reforzar, no me acuerdo mucho de eso. Por lo general yo tengo pensado de que esta respuesta inmunológica es cuando nuestro sistema inmunológico está bien, ¿no? Pero lo que sí he visto en la práctica, sí les digo esto, ¿no? Por lo que veo. Con esta enfermedad del SIDA, debería de haber granulomas tuberculosos, ¿no? Lo lógico es ver granulomas tuberculosos sedoso, sería lo lógico, pero en el SIDA no hay células inflamatorias, por eso es que a veces no me hace granulomas. Eso sí he visto en el sidoso. El sidoso casi, como no hay respuesta inflamatoria, no te dan ni eso, nada de eso, nada de esos patrones te dan. Cuando vemos los tejidos. Ahí está un poco en esquema lo clásico, el centro necrótico. Este es un esquema casi de la tuberculosis, ¿ya? Necrosis, corona de células gigantes, corona de células epitelioides, corona de linfocitos y corona de fibroblastos. Todo esto es un esquema clásico de un granuloma, ¿ya? Es un esquema. La siguiente. Las células epitelioides son estas, fíjense, parecen macrófagos, estos todos alargados, ¿ya? Estos son linfocitos, ¿ya? Pero estos, miren, estos alargados, estos llamamos macrófagos, ¿ya? Esas son las células. Y cuando vean ustedes en la práctica también igual, lo van a ver alrededor, así, la siguiente. Encima de eso que hay de estas células que les digo que hay estas células que parecen tubos, ¿verdad? Como tubos acá, y las células, los núcleos están en la periferia. Estas son las células gigantes. Gigante porque grandota, pues, comparado con esta que es chiquitita, ¿no es cierto? Grandota. Por el que mide 70, 80 micras, 90 micras, mide cada célula gigante. La siguiente. Acá está un poco más en proporción. Una célula gigante también. Una célula gigante, estas son células epitelioides, y acá está la corona de linfocitos. Todos estos forman parte del granuloma, seguramente más abajo está la necrosis, que no se ve ahí. La siguiente. Pueden estar englobando cuerpos extraños, también pues, pueden estar englobando procesos inmunológicos, también pueden hacerlo en las capas inmunológicas, sí. Por ejemplo, la artritis reumatoidea. ¿No han visto a los pacientes que tienen años todo deformado acá? Ya, entonces el linfocito atacó las células cartilaginosas. Esas células cartilaginosas están muertas, está al centro. Entonces, como está al centro, está necrótico. Alrededor se forman las células epitelioides, alrededor se forman los linfocitos, alrededor se forman los fibroblastos, de tal suerte que te forma un nódulo, por eso es que se forman como nódulos, como pelotas acá, porque eso dura años. Y esos son limitantes, ¿no? Ya un poco para que entiendan qué cosas está ocurriendo en ese paciente. ¿Entendiden eso? Más o menos así. Si yo le hago de acá, de este nódulo, voy a cortarlo para mirar al microscopio, seguro que veo eso, pero ¿quién te va a dejar eso? Claro, y te mata primero, ¿no? Disculpe, señora, a ver, dale un corte acá para mirar al microscopio. Nadie me va a querer. Pero les estoy diciendo cómo es lo que está pasando ahí, ¿no? Para que entiendan lo que está ocurriendo con esa paciente, ¿ah? Con esa paciente, acuérdense que no todos reaccionamos igual. ¿Está bien o no? Ya. Bueno, ahí está el proceso de la reacción inmunológica de la
con la tuberculina, ¿no? También con la tuberculina, a veces ponemos la tuberculina y hacemos reacciones inmunológicas, ¿no? Ahí interviene la interleuquina 2 y la inmunoglobulina gamma, ¿no? Factor inmunológico, se llama, la siguiente fase. Ya. Bueno, acá este es el tejido, lo que ustedes van a estar viendo, la parte de necrosis, la parte de célula gigante, la parte de células epiteliales aquí y la corona más o menos de linfocitos por acá. Esto seguramente es en un pulmón porque estos son alveolos pulmonares. La siguiente. Bueno, este es el ejemplo del proceso tuberculoso. Ya eso lo pasamos. Pásalo. Todos estos son ejemplos de tejidos granulomatosos que tenemos. Tenemos a la cabeza, siempre ponemos la tuberculosis, acá tenemos de la lepra, de la sífilis, de sarcoidosis es una enfermedad inmunológica, ¿ya? Sarcoidosis es una enfermedad inmunológica. También hay la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es a nivel intestinal, también se forman granulomas y los pacientes tienen mucha diarrea cada rato. Y ya van a aprender ustedes después eso cuando lleven el tubo digestivo. La siguiente. Bueno, no sé, si los que están más cerca de repente ven acá como bolitas, ¿no? Sí. Esto como bolitas, esos son los granulomas, ¿no? Macroscópicamente hablando, ¿no? O sea, sin verlo al microscopio. Bueno, un acercamiento ahí de todo ello. La siguiente. Acá en el pulmón, esto ya es un pulmón ya fijado, en donde ustedes van a ver acá las lesiones de la fibrosis y cómo ha destruido todo esto y ha formado lo que llamamos las cavernas. Y esto, bueno, es lo que uno mira la radiografía, ¿no? Nada más. Acuérdense que hay la necrosis, células gigantes, células inflamatorias y después los fibroblastos. Esto es como una casa acá, que te cierra la puerta y yo soy el agente tuberculoso, ustedes son los linfocitos y acá nos agarramos una bronca de maldita, ¿no? Yo les puedo ganar a ustedes y si ustedes me ganan a mí. Si ustedes me ganan a mí, todo esto lo hacen fibrosis, fibroblastos y se ve así en la radiografía, ¿ya? Como una mancha blanquecina. Ustedes ganaron, pues, me ganaron. Pero si yo les gano, así como les voy a dar en el examen que les voy a ganar a fin de ciclo, entonces yo les gano y todo lo destruyo, pero como no puedo pasar este fibroblasto, no lo puedo pasar, me quedo así y al final muero, porque yo mismo no he podido pasar. Esto es lo que queda y esto es lo que uno mira en la radiografía. ¿Está bien? Ya me entendieron, ¿no? Un poco por qué uno mira esto. Ya, este es clave de un muerto. Ya. La tuberculosis miliar, eso muchos lo van a ver en los niños, la diseminación es hematógena, ¿no? Y se ve así, como un punteado, parece algodón, mira. En la radiografía también se ve así, la radiografía se ve así, como un algodón. Estos se confunden con las neumonías. Ya van a aprender eso después ustedes cuando lleguen el capítulo de neumología, ¿ya? La siguiente. Bueno, acá en la histología, ¿cómo lo vemos? Acá cómo se ve el granuloma, acá cómo se ve todo el granuloma, acá cómo se ve el granuloma, miren, redondo, células gigantes, todo esto que vean ustedes redondo, granuloma. ¿Ya? La fibra tifoidea, la granuloma. La brucela, granulomas. ¿Ya? La brucela, ¿por qué no produce? ¿Qué? ¿Qué? La tifoidea, ¿qué lo produce? ¿Ya qué cepa es? La tifoidea Salmonella typhi, está bien, pues, pero ¿qué cepa es? Porque hay un montón de cepas, pues, de Salmonella. Cepa 61. Ya. ¿Y el resto de Salmonella qué les da a ustedes? Diarrea. Esa diarrea que dan acá. Pero que uno come con los malos cochinos, no lo prepara bien. Está uno preparando y está, qué calor.
Ya, ahí está, ¿ves? Un granuloma, bonito, ¿no? Ya, pero este es un granuloma, pero acá hay este es la célula gigante, pero acá tiene algo, ¿no? Así se ven en hongos, ¿eh? En hongos, estos son los está comiendo, se lo ha embutido. Acuérdense que las enfermedades micóticas a nivel pulmonar son simuladoras de la tuberculosis. Todo el cuadro clínico de tuberculosis es así. La siguiente. Y uno se tiene unas quemadas hace tiradero. Date de para tuberculosis, no sirve. ¿Ahí qué es? Cuando no me acuerdo extraño. ¿Dónde está el cuerpo extraño? Esta es la célula gigante. La célula gigante. Este es el cuerpo extraño. ¿Qué es esto? Muelas. ¿Qué es? Grasa, fibra de grasa. Parece, ¿no? Pero tiene medio núcleo. ¿Lo ves? Las membranas bien circunscritas. Célula vegetal, ¿no? La célula vegetal, dice. Fibra vegetal, es la siguiente. Acá sí es creo que es vomitosis, ¿no? Bacterias, ¿no? O gases, como usted dice, ¿no? Bueno, parecen hebras acá. Algo quiere. La siguiente. Acá. ¿Y el cuerpo extraño acá dónde está? ¿Ah? ¿Es grasa? ¿Es grasa? Grasa. La grasa, el globado se ve la grasa. En la grasa también se toca. Cuando ustedes colocan a ver, colocan una inyección intramuscular, ya, pues está bien. Intramuscular, dice, pues colocan, ya, me duele mucho ahí nomás, y ahí, botan todo el líquido. Pero no llegó al músculo, pero la aguja, ¿dónde lo colocan? Afuera. Eso le hace una regresión maldita, y se hace como pelota. Pues si es intramuscular, llega al músculo. ¿Cómo saben que llegaron al músculo? Choquen con el hueso. Chocan, el hueso, jalan un poquito más allá. Pues si lo colocan afuera nomás, lo están en la grasa, pues no hacen nada. ¿Tú qué dices? Tú sabes esa vaina. Ya son las técnicas. Ya, el granuloma, todo lo que se ve, sigue. Ya no me faltaban efectos sistémicos. Ya eso ya vente a. Eso es efectos sistémicos de inflamación, ¿no? Todo lo que da las fiebres, todo lo leña. Quiero pasar a la fibrosis, aunque sea un ratito, unos 10 minutos, ¿ya? Perdón, a la reparación. Más o menos un recuerdo, más o menos, ¿ya? Ya. Fíjense bien, cuando hablamos de reparación, hablamos de regeneración. Realmente nosotros debemos hacer regeneración, pero no regeneramos. ¿Regeneras tu brazo? No. ¿Tu dedo? No. ¿Se cortó? Pero sí podemos regenerar cosas pequeñitas. Ejemplo, te colocas una ampolla o algo, una venoclisis, ahí se destruyó el tejido, ¿no? Ya, pero después de 2, 3, 4, 5 días, ¿sabes dónde se hizo la puntada? No lo ves, se regeneró todo. Cosas pequeñas sí se regeneran. Lo que sí hemos visto es en el hígado, que sí hay un proceso de regeneración un poco medio irregular, pero sí se ha visto, ¿no? Eso se basa, bueno, en esta imagen, ¿no? ¿Cuál es la imagen? Prometeo, ¿no? ¿Se acuerdan de Prometeo? Les comían sus vísceras y después volvía, después en la noche se volvían a comer y después en el día estaba todo de nuevo normal. Algo así como el gran poder de regeneración, así como de los X-Men, de Wolverine. ¿Han visto el video? Tiene un poder regenerativo rapidísimo, ¿no? ¿Cierto o no? Se repara rápido, ¿no? Nosotros también tenemos eso, pero queremos aumentarlo, pero no podemos. Ya la siguiente pasa. Ya. Entonces, cuando reparamos los tejidos, hay que restablecer de nuevo todo el tejido normal. Si esto todo se destruyó, lo lógico es que vuelva a ser normal, ¿no es cierto? De nuevo. Pero vuelve a ser normal igualito. No, pero algo hacemos, ¿no? Ya. Entonces, esa es lo que es la idea, ¿ya? La siguiente pasa. Para hablar de eso, nosotros tenemos que estar hablando siempre de cómo es que surgen las células, ¿no es cierto?
Entonces, ¿dónde surgen las células? Todo hay una especie de proliferación, después hay una especie de células que se van diferenciándose, después de eso mucho intervienen las células madre, que es algo que nos está estudiando, y cómo estas dichas exceso de células pueden morir, ¿no? De la siguiente. Este es mayormente de lo que estamos viendo desde el momento que estamos naciendo, desde el huevo, cómo va pasando, blastocisto, cómo van saliendo las células madre, cómo van saliendo los diferentes tipos de células. Todas estas células son los que les enseñaron a ustedes en histología. Todos estos elementos de histología, todos estos son elementos de células diferenciadas. Hasta ahí más o menos lo tienen claro, ¿no es cierto? La siguiente. Como el tejido que está así normal, vamos a ponerle un epitelio, que acá está la parte del tejido conectivo, ¿cómo puede tener a veces lesiones leves o lesiones muy graves? Pero si hay lesiones leves, esto sin destruir casi el epitelio puede regenerarse solamente el epitelio. ¿Por qué? Porque no destruyó la membrana basal. Y eso ustedes se pueden dar cuenta cuando hacen una erosión. Cuando hacen erosiones, ustedes saben, me rajuñó, estuve rajuñado, pero después de un tiempo ya no lo notas dónde está, ¿no? ¿Por qué? Porque no te rompió la membrana basal. Cuando no te rompe la membrana basal, todo esto se vuelve a reparar, porque a partir de aquí, de la membrana basal. El problema está cuando esto se rompe, ¿verdad? Como en esto. Se rompe y ahí sí se destruye más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Reparación acá. Y si se ha roto por algo, lo tienes que juntar esto. ¡Wow! Lo juntas y a eso interviene el hilo, pues, ¿no? Lo juntas. Y los que no lo hacen, se queda abierto. Eso se llama reparación por segunda intención. Por segunda intención, ¿no? Ya, la siguiente. Entonces, todo este tipo de regeneración de células, de tejidos, tiene que estar acorde con la proliferación de residuos en tejidos lesionados, células endoteliales, más fibroblastos, ¿no? La siguiente página. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestras células tienen diferentes tiempos de vida. Por eso es que sabemos nosotros que hay células lábiles, que hay células estables y que hay células permanentes. Entre las células lábiles siempre todo lo que es las células de la sangre, todo lo que son epitelios. O sea, ¿qué quiere decir? Que duran poco tiempo. ¿Ya? Duran poco tiempo. Los estables, que demoran un poco más, están en los órganos sólidos. Muchas de las células endoteliales son tejidos estables. Y supuestamente células permanentes, los que están en el músculo cardíaco y en el tejido nervioso. Todo esto que uno les enseña, dentro de poco se va a ir al tacho de basura. No hay que estar enseñándose las células madre. Con las células madre se va a ir al diablo todo lo que estamos diciendo, ¿ya? Pero por ahora, aprendan esto. ¿Entendido en ello? Ya. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho la actividad de cada célula en su proliferación. La siguiente. Ahora, ¿cómo se regeneran estos tejidos? Es variable, ¿no? Depende del tipo de tejido y depende de la gravedad de la lesión, ¿no? Ahora, estos mecanismos pueden haber de regeneración de los tejidos, en los que son tejidos lábiles, pueden ser rápidamente reemplazados y se diferencian con la célula madre, ¿no? Ejemplo, las células que son mucosecretoras de tu cavidad gástrica son uno se va a veces un compromiso y se toma su piscón, su pisco, y ¡zas! Y te vuela todas las células. Y como las demás células que están más abajo producen el ácido y esas células que producen el moco, no tienes el moco y duele, ¿no? Abre, ¿no? Al día siguiente. Hay que te abre porque no tienes muchas células. Porque te lo absorbido todo con el alcohol. Pero esas se reparan casi un día, pues. De un día para otro.
se vuelven a preparar, vuelven a secretar poco y ya después de 2 días ya están más o menos bien, ¿no? Y esas son unas células lábiles. Otras células lábiles, el glóbulo blanco, el eritrocito también es célula labial, que muchos saben que dura 120 días, pero no más de eso, pero por ahí va. Entonces, debajo de eso siempre están las células madre, ¿no? Los que son células estables en algunos órganos, como suprarrenales, pulmones, tiroides, páncreas, y las que son que están las permanentes, lo que se habla siempre del corazón y sistema nervioso, pero ya les he dicho, con el tema de las células madre, todo se está yendo al diablo, ¿no? Ya, ahora, ¿qué está ocurriendo ahí? Va a haber el factor de necrosis tumoral, va a haber una sensibilización, va a haber una proliferación. Todos estos son receptores que hay y una serie de elementos que van a ser estimuladores. La siguiente. Aquí siempre se pone, por lo general, el ejemplo un poco del hígado, ¿no? Este es el hígado normal, acá está su vena centrodural, su lobulillo, acá más o menos cómo se ve, su espacio de porta, ¿ya? Sus remanentes sinusoidales, todo. Cuando hay lesión de las células, por supuesto que estas mueren, entonces hay espacios. Estos espacios, bueno, se generan con más fibrosis, estos generan de más fibrosis aquí, y estamos entrando en lo que es la cirrosis, ¿no? La segunda cirrosis. Pero también pudiera pasar en que esto se autorrepara y puede volver a estar casi en lo mismo de aquí, ¿ya? Por 2 vías, ¿no? Puede haber. La mayoría hacemos esto de ahí, pues lo de que se repara, pues, ¿no? Pero y los piñosos que no hacen eso, ya eso depende de algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, hablan de la hepatitis de tipo B, que dice que probablemente puede estar dando a 10 años, por decir, un proceso reparativo en el hígado que puede estar afectando y que puede crear una secuela de cirrosis. Claro, eso es casi menos del 1%, ¿no? Pero cabe la posibilidad, porque no todos reparan bien, ¿ya? Entonces casi todos los que se están formando en lo que es reparación está dado siempre por los fibroblastos y dado lo que se llama una cicatriz. Así eso le llamamos, ¿ya? Pero el término cicatriz mayormente lo aplicamos en lo que son epitelios, ¿ya? Cicatriz en lo que son epitelios. Siempre hablamos, hoy te cicatrizó la herida, dice, sí, de epitelio. Y lo que son a veces de tejido mesenquimal por dentro, a eso le llamamos fibrosis, por lo general a veces, para que vayan diferenciando las términos, ¿ya? La siguiente. Este es un poco para ver cómo es que salen de los vasos, cómo es que están saliendo las proyecciones para formar los nuevos vasos con la angiogénesis, ¿no? Con la matriz extracelular que se va llegando a formar la angiogénesis. Porque todo eso viene a ser una angiogénesis para que tener esos nuevos fibroblastos tienen que alimentarse, pues tiene que haber estimulación de neovasos para todos ellos. La siguiente. Aquí están todos los elementos que intervienen de factores de crecimientos del endotelio vascular, ¿no? Pueden dar proteínas, producciones de agentes, receptores, funciones y todo. En eso de los vasos ahí entran lo que son los pericitos, ¿no? Pericitos, y que después esos pericitos se van cambiando a hacer células del músculo, por lo general que se da casi en los vasos, ¿cómo le llaman estos? Lo que es superior a los capilares, ¿no? Vasos de pequeño calibre, ¿no? Le llaman. No estoy viendo la histología. ¿Ah? Vénulas. Sí, vénulas y arteriolas. Las arteriolas se da eso. La siguiente. Eso ya para los que lo lean ya. Ese es sacado del libro, muchachos. Todos los factores, ya para el que quiere leer, ya es para el 20 de nota, ya es, de ahí va una pregunta. Siempre de ahí va una pregunta, porque ya les he dicho ya cómo es mi estilo. Pero de que aprueba, ¿no es cierto? ¿Tú qué dices?
Ya. Este es el término de lo que va produciendo de lo que es la angiogénesis, ¿ya? Van los vasos, se van proliferando y es lo que es la angiogénesis. Eso es lo que hacemos en los tumores neoplásicos. Tuve que me salga del tema de la mama, ¿ya? El tumor necesita más vasos porque necesita nutrirse esas células, entonces hace una angiogénesis. Entonces en el examen vemos los vasos y cuando vemos proliferación de vasos deducimos, hay una proliferación de células, ¿no? Por basada en ese aspecto. Es decir, el estudio de la inflamación, el estudio de las neoplasias, el estudio del campo inmunológico, casi todo va un poco a la par y ahí se están haciendo estudios al respecto. El estudio de la apoptosis, por qué se autodestruye y por qué algunos superan ese tipo de autodestrucción de la apoptosis, es un poco la explicación en por qué surge una célula neoplásica. Entonces están tratando de estudiar también esa parte, cómo hacer para que se destruya, para que no forme la célula neoplásica, la maligna, decía hablando, ¿no? En eso estamos en esos estudios. Pero a la vez al estudio de la inflamación, hemos dado con los tratamientos para el dolor, hemos dado con los tratamientos para el famoso desinflamante, que es el corticoide, y con eso, por supuesto, los sintéticos, que son los AINES, ¿no? Todo eso es lo que se ha ido estudiando al respecto, ¿ya? La siguiente. Ya. Todos ellos entran en el proceso de reparación con migración de fibroblastos, depósitos de proteínas en la matriz extracelular, ¿no? La siguiente. Ya. Y después entra lo que es remodelación del tejido conectivo. Ya, la siguiente. ¿Y además? Sí, más. ¿Sí todavía más? ¿Cuántas más faltan? ¿30? No seas malo. ¿Dónde me quedaron? Sí, está en la mitad. ¿A la mitad? Menos de la mitad. Sí, son imágenes, ya, vamos a ir pasando, ya, ya. Pueden estar influyendo algunos tipos que no hagan que se repare, ¿no? Si persiste la infección, lógico, si hay los casos de diabetes, ustedes tienen que ir pensando en eso. Los estados nutricionales también tienen que ver en el proceso de la reparación, ¿ya? Ya. Ustedes, y eso yo he visto en las heridas, los gorditos cuando les cortan acá, el flaquito bien, cierra bien todo, pero los gorditos hace dehiscencia de estructuras, hace hay que pus y todo, siempre hace eso de pared, ¿no? Ah, claro, claro, pero es difícil, pues ustedes ya han visto eso. En cambio el flaquito, chévere, ¿no? Factores mecánicos, factores de glucocorticoides, factores de los tipos de lesión, ¿no? Ya, la siguiente. Acá está. Esto le llamamos cicatrización por primera intención, cuando se cierra, y acá a veces uno lo une con el hilo y repara el epitelio. Y debe haber el afrontamiento entre epitelio y epitelio a la misma superficie. Algunos cirujanos aprietan mucho y en vez de estar así, lo ponen así, ¿no? Encima de otro. Y eso también, claro, se cierra así, pero ya medio irregular, ¿no? Eso también hay que tener un poco de imaginación y arte también de lo que uno va haciendo. Y eso van a aprender en cirugía ustedes, ¿sí? Que vayan teniendo esa idea. Por supuesto que toda esa zona de acá en medio tiene que estar limpia. Basta que haya algo, alguna cochinadita, como se dice, no cierra, pues. No cierra, por nada del mundo cierra. Y cuando está así abierto, le llamamos por segunda intención, ¿no? Por segunda intención, porque de abajo va la angiogénesis. Angiogénesis, fibroblastos, va reparando y va siguiendo. Y al final queda a veces un proceso de epitelio atrófico. En algunas zonas, que es epitelio atrófico, que se ve como una piel delgadita, ¿no? Un epitelio atrófico. ¿Qué anomalías puede haber? Dehiscencia, las úlceras. Dehiscencia quiere decir que se abre, ¿no? La estructura. Cicatrices que pasan en la etapa de lo normal. Entonces a eso le llaman queloide, le dicen, ¿ya? O también el tejido de granulación exuberante. ¿Qué quiero decirles con esto? En la siguiente pasada.
Es lo mismo, ¿no? Ya, la siguiente. Este es un hígado que es hecho colorante especial. Hígado, células. Y estos son los fibroblastos. Se ha hecho una ticónica que se pone de azul. Nosotros vemos esto así. A esto le llamamos cirrosis micronodular, macronodular, depende del tamaño. Y por esto forman nódulos fibrosos. Y esto va avanzando después, va cada vez más, acá va avanzando, cada vez más. Entonces tu hígado se vuelve fibroso. Y ya no tiene células hepáticas para lo que funciona el hígado, ¿no? Entonces al final terminas en insuficiencia hepática. ¿Cuándo terminas en eso? Cuando se acaba casi más de tu 80% de células hepáticas. Entonces es posible que alguien tenga fibrosis, pero todavía esté en su 10%, no pasa nada, es asintomático. ¿Cuándo te va a dar sintomatología? Cuando ya esté pasando el 80% de destrucción, más o menos así. Por eso es que ese cálculo se ha hecho más o menos en 10 años, que está sucediendo todo esto. Bueno, ya hay técnicas que uno mira si es que hay algo, ¿no? La ecografía te hace, ¿no? Y ya te vas dando cuenta, ¿no? Si hay algo, si hay fibrosis o no. Ese es el proceso exagerado reparativo de lo que es una fibrosis. Se supone que si se destruyó el tejido hasta la pared, hasta la puerta, yo hago la reparación de fibroblastos hasta la puerta, pero no hago más allá, pues. Entonces, esto es hacerlo más allá. Es el queloide. ¿Por qué lo hice más allá? Entonces, ¿qué cosa hay? Entonces, deducimos que hay un factor inhibidor de fibroblastos. ¿Ya? Entonces, si yo llego hasta acá, dice, hasta acá nomás es, pues, el factor inhibidor de fibroblastos hace que no produzca más fibroblastos. Entonces, en esa persona falló ese factor de fibroblastos y hace que prolifere más. ¿Entendido en ello? Porque si no, veríamos en todos los que son cicatrices. Me está llamando el doctor. Ayer contesté 2 números, nadie me contestaba. Cuando me están robando los niños, ya mejor ni hablo, ni contesto. Bueno, entonces, en esa persona está fallando el factor inhibidor de fibroblastos, porque todos tenemos heridas, todos hemos tenido cicatrices. ¿Acaso se nos forma el queloide? No, pues, pero algunos sí, ¿no? Están con la tinta encima. Ya, entonces, ¿qué les quiero decir esto? Cuando hay el proceso inflamatorio, estamos acá. Allá está la reparación. Inflamación, angiogénesis, vasos, neovasos, fibrosis y automáticamente cicatrización o reparación. En algunos les he dicho que aumenta la fibrosis, es queloide. ¿Y qué pasa si en algunos están acá, en esta etapa? Los neovasos. Y se forma esto, mírenme. Si llegara a la queloide, se forma neovasos, inflamación, fibroblastos. Neovasos, inflamación, fibroblastos. Neovasos, inflamación, fibroblastos, hasta salir todavía. Y se forma un tumor. Es un tumor muy parecido a un hemangioma. Eso se llama granuloma piógeno. Y se ve en todos los procesos de cicatrización de heridas que han hecho y que se ha formado una mala cicatrización. ¿Qué hacemos nosotros ante eso? Que se ha formado como un exceso. ¿Qué hacemos? Hacemos igual que en la computadora cuando se cuelga. ¿Qué hacen ustedes cuando se cuelgan? Resetean. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Fíjense, todo este tejido de aquí que se formó anómalo, lo cortas, pues metes el cuchillo y lo mandas de nuevo hasta acá. Y de nuevo haces que haya inflamación, haces que haya tejido de granulación y después reparación. Ese se llama el reseteo. Por eso es que uno lo corta. Y eso ustedes deben haber visto, los que trabajan en hospitales, que se forma granuloma piógeno o tejido de granulación, ¿no? Y que se hace la cirugía. ¿Eso en qué vemos? Por ejemplo, en el hospital, ¿en qué veo? Ya, en los que le sacaron el útero. Le sacaron el útero y el cuello uterino está en el fondo de la vagina. Pero como le sacaron el útero, el fondo de la vagina lo remachan, pues no,
lo tapan, como se dice, pero a veces cuando van a la revisión, después de 6 meses, ven al fondo un bulto rojito se ve, un bultito. Y entonces lo sacan porque a veces lo operaron, por ejemplo, de un cáncer. Y dicen, pucha, el cáncer prendió ahí. Entonces hay que sacarlo y lo mandan a examinar a patología. Y en patología nosotros vemos, no es tu reparación que estuvo mal hecha, que es un granuloma piógeno vaginal, ¿no? Que es de la gran mayoría. Claro, a veces sale que es cáncer por si acaso, ¿eh? Pero siempre es bueno hacerlo. Pero en su gran mayoría es por eso, ¿ya? Es lo que yo veo y lo que les transmito a ustedes, ¿ya? Para que ustedes entiendan esto. No en todos los pacientes se ve, algunos sí, por eso es que hacemos que vengan al control, que se le llama eso. ¿Entendido ello? Ya, hasta ahí todo. Entraremos nosotros a la práctica, no sé qué les habrá hecho el profesor Parreño. Mi sistema de evaluación es un poco presionados a ustedes